Hola, hola amigos, ¿cómo están? Ivette Hernández para el canal de YouTube de ESPN Knockout. Como cada semana, lista para platicar con ustedes de lo que más nos gusta, artes marciales mixtas. Este sábado, Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, será la sede de la UFC 321. Y en el evento estelar, Tomás Pinal se enfrenta a Cyril Gane en lo que representa el regreso de la acción en la cima de la categoría de peso completo, ya que la última pelea por el título absoluto fue en noviembre del 2024 cuando Jon Jones derrotó a Stipe Miocic. Y en general, desde que Francis Ngannou se coronó monarca a finales del 2021, hemos tenido muy pocas batallas titulares en la división de peso pesado. Por eso, hoy quiero platicar con ustedes si Aspinall viene a destrabar una división que estuvo parada por Jon Jones y Francis Ngannou y también revisar un poco la historia de la categoría de peso completo. En total, la UFC ha tenido 24 campeones de peso pesado, contando también los interinos. El primer monarca oficial de peso pesado de la UFC fue Mark Coleman en 1997, año en el que nació el cinturón de peso completo dentro de la organización. En la UFC 12, Mark Coleman derrotó a Dan Severn con una victoria por sumisión y se convirtió en el primer monarca de peso completo de la compañía. Por cierto, tanto Mark como Dan Severn son miembros del Salón de la Fama de la UFC. Uno de los nombres más importantes que ha ostentado el cinturón de peso pesado es Randy Couture, quien tuvo 3 reinados dentro de la categoría. El primero en 1997, el segundo en el año 2000 y el último en el 2007. Ese último campeonato lo consiguió cuando tenía 43 años y 255 días. De hecho, sigue siendo el campeón más veterano que ha tenido la UFC. En ese tercer campeonato que consiguió en la división de peso completo, lo hizo en una batalla legendaria. Se enfrentó a Tim Sylvia, un peleador 13 años más joven que él, quien además lo superaba en estatura por 18 centímetros, y en el combate Tim pesaba 20 kilos más que el actual Salón de la Fama. Couture es una de las figuras más importantes en la historia de la UFC. Se convirtió en el primer artista marcial en ser 3 veces campeón de peso pesado de la organización. También fue el primer peleador en conseguir un cinturón en 2 distintas divisiones, ya que también fue campeón en las 205 libras y también es el monarca más longevo en defender un cinturón en la categoría de peso pesado, ya que la última defensa la hizo en agosto del 2007 cuando tenía 44 años y 65 días. Para muchos, el mejor peso completo de la historia es Stipe Miocic, quien tiene el récord de más defensas exitosas del título de la división con 4 en total. Además, su racha de 3 defensas consecutivas sigue siendo la más larga que ha tenido la categoría. En esta serie de triunfos superó a Alistair Overeem, Junior Dos Santos y Francis Ngannou. Miocic se retiró del MMA después de su derrota ante Jon Jones en la UFC 309, esto en noviembre del 2024. Y ahora hablemos de lo que ha pasado en la categoría en los últimos años. Desde que Francis Ngannou logró el campeonato, la cima de la división de peso completo ha tenido muy poco movimiento. En el 2021, Ngannou se coronaba campeón tras noquear a Stipe Miocic. Fue una batalla de revancha ya que ambos se enfrentaron por primera vez en el 2018 y el triunfo fue para Miocic en las tarjetas. Después de ganar el cinturón, Ngannou solo lo defendió una vez, ante Cyril Gane en enero del 2022. Y luego la división se congeló un poco debido a las lesiones del camerunés y las complicaciones de las negociaciones entre Ngannou y la UFC. Finalmente, en enero del 2023, la compañía de MMA más importante del mundo le quitaba oficialmente el título a Francis Ngannou. O sea, durante un año completo, la cima de la división no tuvo movimiento. En marzo del 2023, en la UFC 285, Jon Jones debutó en peso pesado y lo hizo en una batalla contra Cyril Gane. Bones sometió al francés con una guillotina en 2 minutos y 4 segundos. Con ese triunfo, Bones lograba un campeonato en una segunda división, la categoría de peso completo, pero aquí el detalle es que durante el resto del año el peleador norteamericano no volvió a pelear. Entonces apareció Tomás Pinal. En la UFC 295, en noviembre del 2023, el británico noqueó a Sergey Pavlovich y fue coronado campeón interino. El reinado de Jon Jones en peso completo duró 840 días. Ha sido uno de los más largos dentro de la división en la historia de la UFC. El récord absoluto lo ostenta Caín Velázquez, quien durante su segunda monarquía entre el 2012 y el 2015 fue campeón durante 896 días.
En más de 2 años, Jon Jones solamente defendió el cinturón en una ocasión. Esa defensa fue el 16 de noviembre del 2024 en la UFC 309, donde Jones noqueó a Stipe Miocic. Durante ese periodo, muchos pensamos que Bones tenía estancada la división. Inclusive se lanzó una petición para despojar a Bones del título absoluto. Finalmente, el 21 de junio del 2025, Dana White anunció el retiro de Jon Jones de la UFC. Bones dejó el octágono con un récord de 28 victorias y una derrota. Además de anunciar la salida de Jones de la compañía, Dana White en esa conferencia también declaró a Tomás Pinal el nuevo campeón absoluto de la división de peso completo. Ahora hablemos del actual campeón, Tomás Pinal, quien tuvo el interinato entre noviembre del 2023 y junio del 2025. O sea, fue campeón interino durante casi 19 meses. De hecho, este interinato ha sido el más largo en la historia de la categoría y uno de los reinados interinos más extensos en la historia de la UFC. En julio del 2024 defendió el cinturón interino, noqueando a Curtis Blades en el primer round. Las batallas de defensa de un campeonato interino son muy inusuales dentro del octágono. Muy pocos peleadores lo han hecho. Pero Aspinall realizó esa defensa para mantener activa la categoría y también para tener actividad mientras esperaba la posible batalla de unificación contra Jon Jones. Una pelea que muchos teníamos ganas de ver. Para mí, Tomás Pinal es un peleador que pinta para tener un reinado largo. Durante su carrera profesional ha mostrado grandes recursos. Tiene un índice de 100% de finalización en sus victorias y de 15 triunfos a nivel profesional, 14 los ha logrado en el primer asalto. También tiene 100% de efectividad de defensa de derribo, conecta más de 8 golpes significativos por minuto. Su tiempo promedio de pelea en la UFC es de 120 segundos, uno de los más bajos en la historia de la organización. Es cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño y tiene un gran boxeo. De hecho, ha sido sparring de Tyson Fury. Para mí, el británico realmente es el peleador más completo que tiene la categoría. Y para cerrar el video, quiero mencionar una pelea que no se dio y que muchos nos quedamos con ganas de ver. La de Jon Jones contra Francis Ngannou. Jon Jones por muchos considerado el más grande de todos los tiempos contra Ngannou, quien en su momento fue considerado el hombre más peligroso del mundo. Pero justamente con la salida del camerunés de la UFC, la negociación se tornaba muy complicada. Como siempre, quiero leerte en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Qué pelea en la categoría de peso completo te hubiera gustado ver? Y en la UFC 321, ¿a quién le vas? ¿A Tomás Pinal o a Ciryl Gane? Los esperamos este sábado en otra fantástica mañana de artes marciales mixtas a través de la pantalla de ESPN Knockout y por supuesto por Disney+. UFC 321, Tomás Pinal contra Ciryl Gane. Les habló Ivette Hernández, les mando un beso grande y como siempre, mucho más amor.